Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en una nueva plática. Este día, esta tarde, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Se denomina cosas que estancan nuestra vida. Son múltiples las cosas que estancan nuestra vida y hoy revisaremos algunas de ellas. Primeramente, para poder movernos en victoria y estar siempre firmes en todo momento, hay que buscar a Jesús en todo momento, diariamente. No hay manera de ser creyente, de decir sí creo en el Señor, sí creo en Cristo, si no estamos cerca de Él, ¿sí? Si nos estamos estancando, si nos estamos quedando atorados en determinadas cosas, no podemos, de veras, no hay manera de ser creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no quiere esto para nosotros. En el libro de Deuteronomio 2:3, el Señor nos dice: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. ¿A qué se refiere con esto? Que sí los tuvo, estaban ahí el pueblo de Israel inmerso en ese monte antes de acudir a esa tierra especial donde fluía leche y miel, que era una de las promesas, pero los tuvo ahí hasta que llegó un momento que dijo: ¿saben qué? Vamos, ya, ya. Esta parte es muy importante. Esta parte habla de aquellas metas, pero también habla de que esas metas no van a ser logradas si no vamos afianzados al Señor, ¿sí? Esto habla y nos dice que ya basta, es tiempo de agarrar rumbo, es tiempo de tomar las decisiones y seguir esos rumbos. Esas decisiones que solo vendrán o llegarán a través de pedirle sabiduría al Señor, y esa sabiduría que viene de lo alto. A veces nos encontramos así en nuestra vida, nos encontramos estancados, ¿sí? Nos encontramos dando vueltas en esa montaña de siempre, ese punto de estar en una zona de confort, en ese punto donde nos sentimos cómodos. Y aunque no nos sintamos cómodos, en mi experiencia como psicólogo, llega a haber una codependencia, esa codependencia que no nos permite salir, aunque nos duele, aunque nos presiona, aunque nos dañe una relación, un estado de ánimo, una situación, el entorno mismo nos dañe, pero ahí seguimos. Y eso quiere decir que estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas a la montaña, vuelta y vuelta, una y otra vez, ¿sí? Y esto también se refiere a la parte espiritual. Vamos a la congregación, somos bendecidos, pero salimos de ahí y seguimos viviendo igual, dando vuelta y vuelta en círculo, una y otra vez, sin tomar la decisión de dar un paso adelante, de seguir adelante, de cumplir nuestras metas y los objetivos, sin haberlo puesto en manos del Señor. Es el enemigo quien quiere que no avancemos, que quiere que permanezcamos ahí, quiere que nos quedemos donde estamos. Ese enemigo que nos susurra y que nos hace tomar decisiones incorrectas, nos hace tomar decisiones que nos dejan detenidos por mucho tiempo o toda la vida, no lo sabemos. En el libro de Proverbios 4:18, el Señor nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos, hablamos de un camino de justos, es como la luz en la aurora, es como esa luz que nos ilumina, ¿sí? Va en aumento, va creciendo. No nos podemos quedar estancados. Debe ser algo terrible quedarnos estancados. No, el Señor no quiere eso para nosotros, en pocas palabras. Cada uno y cada quien dentro de lo que le corresponde, dentro de la misión, que ya platicamos de eso en pláticas anteriores, esa misión, ese objetivo que tenemos que cumplir, el Señor no quiere que nos quedemos estancados. Muchas veces nos quedamos ahí, y vuelvo a repetir, en una zona de confort que nos hace sentir bien, mal, regular, como sea, pero ahí estamos, no nos esforzamos. ¿Para qué? No podemos depender de un retiro espiritual para marchar o para eh, ir y caminar el resto de nuestras vidas como cristianos o como gente creyente en el Señor. Un retiro no lo resuelve, un estudio no lo resuelve, una plática no lo resuelve. ¿Sí? Hay que buscar a Jesucristo diariamente, hay que buscar al Señor diario.
No hay manera de ser creyentes y estar estancados. No hay manera de verdaderamente tener al Señor en nuestros corazones si estamos estancados. En cualquier circunstancia de la vida, no podemos vivir estancados, no podemos vivir codependientes de otras personas, otras circunstancias, el entorno mismo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nos volvemos perezosos. Hace un tiempo, en mi casa ocurrió algo. O sea, en mi casa, y les puedo decir que en mi anterior dirección, llovía bastante fuerte, ¿sí? Enfrente de la casa se veía cómo subiendo el nivel del agua. Empezaba a rebasar la banqueta, de hecho la rebasó, ¿sí? Y empezó a subir, más que a los coches, a donde estaban los coches, en el garage y todo esto. Pronto llegó a querer meterse a la casa, pero vamos, no sucedió así. Sí, empezaba a rebosar todo esto, empezaba a subir. Al final, el agua retrocede, pero nos dimos cuenta que había áreas donde el agua se había estancado, se había quedado. ¿Sí? Ahí quedó el agua. Y como estaba una zona de pasto muy grande y demás, pues ahí seguía el agua. Se veía muy bonito, recién de llovido y todo, muy padre. Era un agua de lluvia finalmente, pero el agua nunca se fue, ahí estuvo, ahí se quedó por días, hasta que empezó a oler mal, muy mal. Tuvimos que sacarla nosotros mismos, barrer, moverla. Estar estancado nosotros, y lo pongo como ejemplo, es que por un tiempo puede ser bonito, por un tiempo puede ser grato, pero pasado el tiempo puede pasar como el agua estancada, oler mal, sentirse mal, cambiar de tono, empezar a ponerse en un tono bastante desagradable. Eso también sucede en nuestras vidas. Nuestra vida, cuando no avanzamos, cuando nos quedamos estancados, nos llenamos de amargura, nos llenamos de tristeza, nos llenamos de conformismo, de apatía, de una serie de sentimientos negativos que nos van impactando en el corazón y no nos dejan crecer. Debemos luchar para seguir avanzando, ese es un hecho, y seguir en marcha, avance y avance. No podemos ser los hijos del Señor, no podemos ser personas que creen que somos espirituales sin que suceda esto, sin que nos estemos en constante movimiento. Y también ya lo hemos visto en otras pláticas, en otras conferencias, ¿sí? El movernos. Si bien es cierto, nosotros oramos pidiéndole al Señor, ok, estamos de acuerdo, hay que orar para pedirle al Señor, pero se llama oración dinámica, oración en movimiento. No puedes pedirle al Señor trabajo si esperas a que toquen a la puerta para que te lo den. No puedes pedirle al Señor un 10 de calificación sin siquiera abrir el libro. No puedes pedirle al Señor irte de vacaciones a un lugar bello si no ahorras, si no tienes el recurso suficiente. O por lo menos si no haces algo para poder, para hacer que se dé. Es a lo que me refiero. El quedarnos estancados en todas estas situaciones, no vamos a ser escuchados por el Señor. Son esas oraciones dinámicas, esos movimientos que tenemos que dar. Son esas cosas que nos mantienen estancados en nuestra vida. Una falta de fe, una falta de confianza, una falta de creer. Tocaremos este punto más adelante, pero ¿qué tanto? Y dejo esta pregunta, ¿qué tanto creo en mí? ¿Qué tanto estoy seguro que el Señor me ha dotado de una serie de frutos en mí que me van a permitir salir adelante, de dones, de talentos? Son promesas, ¿sí? ¿Qué tanto creo en eso? Porque si bien es cierto, podemos decir, sí, creo en el Señor, sí, todo, pero ¿qué tanto creemos que tenemos talentos? ¿Qué tanto creemos que tenemos esas capacidades? Lo dejo un momento a que lo reflexionemos. El qué tanto creemos que sucede eso. Porque eso va de la mano, el quedarnos estancado o realmente vivir una vida dinámica, una vida en movimiento. No podemos ser hijos de Dios sin que esta dinámica y este movimiento suceda, porque Él no quiere eso para nosotros. Cada mañana debemos gozar las promesas de Dios. Y lo que Dios
pretende nuestra vida es eso, es que nosotros sigamos moviéndonos, en movimiento, en movimiento. Si sabemos del Evangelio, si sabemos de su palabra, si vivimos, si creemos en ella, llevarla, llevarla. Y no es decir, ¿saben qué? Renuncio y mañana mismo dejo mi trabajo y la actividad, la escuela y todo, ¿por qué voy a llevar la palabra del Señor? No. Es en cada actividad, en cada punto, donde te puso, donde estás colocado, donde el Señor quiere que tú estés, ahí es donde debes llevar la palabra. En el Evangelio no hay tiempo para el aburrimiento y regularmente se sucede cuando una persona se estanca. No hay tiempo. Hay personas, por ejemplo, que no sonríen, ya es una parte amargada, que siempre están tristes, que están aburridas. La vida en Cristo no es así. No hay lugar para la rutina, no hay lugar para el aburrimiento. Siempre tenemos o podemos hacer cosas, ¿sí? En mi actividad como psicólogo me lleva a atender matrimonios, matrimonios jóvenes, ¿sí? Y no tan jóvenes también. He tenido algunos casos en los que los matrimonios de 2 años o que apenas van a arrancar su vida, ¿sí? Han tenido problemas. La mujer decía que el amor que su esposo le tenía había cambiado. Antes le traía flores, abría la puerta, le sonreía. Y ya no era así. La rutina hace que caigamos en aburrimiento. Si nos quedamos estancados, aún en el matrimonio cae. El matrimonio es dinámico. Siempre hay que jugar y hay que estar presente en las coincidencias e inclusive en las divergencias, estar de acuerdo. No podemos cambiar a nuestra pareja, pero sí podemos fortalecer esas coincidencias y quedar de acuerdo, ser tolerantes en las inconsistencias, en aquello que no coincido con mi esposa, con mi esposo. Queremos cambiarlos. Nada más deja que nos casemos y lo cambio. No es cierto, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Es una pérdida de tiempo. Lo que sí podemos hacer, si así lo queremos, es ser tolerantes ante lo que no coincidimos y ser edificantes, edificar ante aquello que coincidimos. ¿Sí? Pero no podemos cambiar. Si no avanzamos, inclusive en esta situación de matrimonio, es una relación de dos personas, nos convertiremos en alguien aburrido, en alguien apático, en alguien deprimido constante, en alguien amargado. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Son ese tipo de cosas que nos estancan, ¿sí? Hoy en día yo quiero decirte que debemos tener una mentalidad de conquistadores, una mentalidad de gente que va hacia adelante. El cristiano y aquella persona espiritual debe tener la mentalidad de conquistador, esa mentalidad de siempre tener esas dudas, tener esas inquietudes, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Aún en lo más mínimo. Y dirán, es que soy ama de casa, estoy atendiendo a los hijos, pues hasta en eso, ¿cómo los voy a tener en movimiento? ¿Cómo el Señor quiere que yo eduque a mis hijos? ¿Cómo el Señor quiere que esa palabra del Señor quede tatuada en sus corazones? ¿Sí? No podemos permitirnos estar dando vueltas y vueltas. Nosotros salimos ya de Egipto, ¿sí? Y sabemos que vamos hacia la tierra prometida. No nos quedemos estancados como el pueblo de Israel 40 años. No esperemos a ver ese movimiento en los próximos 40 años. Los autos de carrera, sí los han visto, por cierto, muy buenas, Fórmula 1, padrísimo, ¿sí? Son impresionantes, son carros veloces, potentes, los pilotos son sensacionales, son gente que así los ven, flaquitos, chaparritos y todo, pero tienen una actividad física impresionante. Y viendo las carreras, que yo soy muy aficionado a la Fórmula 1, de muchos años, muchísimos años, no ahorita que está el Checo, no, muchos años, nos damos cuenta y nos podemos percatar que no importa que tengan el motor más grande y el más potente, ¿sí? Ni que tengan esos pilotos, simplemente se la pasan dando vueltas y vueltas y vueltas. Hay emociones, sí, pero vueltas y vueltas y vueltas. Y así estamos algunos de nosotros. Podemos ser las personas más creativas, las personas más inteligentes, las personas con muchas capacidades, muchas decisiones,
pero nada más nos la pasamos dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Sí? Tenemos tanto potencial, tantas cosas que el Señor nos da, tantos frutos, tantos talentos, y lo único que nos la pasamos haciendo es dando vueltas en el circuito, ¿no? Esperando que algo suceda afuera. De mi parte, nada, afuera. En los últimos años conocí a un joven que siempre decía que ella iba a cambiar y dejar sus malos hábitos. Y lo único que decía era, mañana, sí, sí, sí. Y siempre decía, mañana, mañana, sí, no, ya estoy ya me lo propuse, ya estoy por cambiar. De repente se ve envuelto en un problema, ¿sí? Problemas varios, crímenes, y termina en la cárcel el joven. El mañana, ese mañana que él decía, jamás llegó. Eso habla de que nos estancamos. Ese mañana nunca llegó. Algunos políticos prometen que van a hacer muchas cosas mañana. Nada más llego y lo voy a hacer. Nada más voten por mí y haré esto y esto. Las promesas. Y esas cosas nunca o casi nunca llegan. ¿Sí? Solo son palabras. Finalmente son palabras. Es lo que hemos comentado en pláticas anteriores. Es muy fácil decirle al de enfrente, perdóname, perdóname. Sí, sí, te perdono, perdóname, te perdono, perdóname. Pero es bien difícil y bien complicado adquirir el compromiso de verdaderamente me arrepiento de lo que hice. Sí, me arrepiento. Dios no está buscando que solamente digamos palabras. Dios busca acciones. Dios busca hacer, hacer. Podrás conocer 1500 versiones de la Biblia en todos los idiomas y demás. Pero ya lo hemos platicado muchas veces. De nada me sirve tener ese conocimiento si no hago nada. Si me la paso estancado, con mucho conocimiento, obeso, así, tremendamente obeso de conocimiento, pero no hago nada, sin un solo movimiento. ¿Sí? No podemos conformarnos con lo que tenemos, con estas acciones, con esta situación en la que vivimos. Lo mejor de nuestra vida queda aún por delante. Así tengamos la edad que tengamos, ¿eh? Lo mejor viene por delante. Y sobre todo tomando esas decisiones. Un retiro, y vuelvo a repetir, un retiro, no nos ayuda de mucho. Aquí no es una situación de que y hago un retiro espiritual y entro a tales conferencias y esto. No, no es suficiente. El enemigo viene para robar, ¿sí? Para robarnos y para poder, para que nosotros nos confundamos, para que nosotros nos estanquemos, para que nosotros nos quedemos ahogados en ese engaño que no nos permite crecer, que nos deja estacionados. Podemos recibir una llamada o comentarios negativos. Pero ¿saben qué? Agarrémonos de la mano de Dios, porque esos comentarios, esas llamadas, esos juicios que nos hacen, lo único que quieren es frenar ese movimiento, estancarnos. Pero agarrados de la mano de Dios, bajo su cobertura y su amor, es lo que Él quiere. Quiere llevarnos a la gloria. Quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que seamos más que vencedores porque lo somos. Eso es lo que quiere. Pero no escuchamos las voces de los demás, escuchamos las críticas y lo peor del caso es que las creemos, lo peor del caso es que caemos en ese engaño. Una mentalidad conformista no viene de parte de Dios, eso es un hecho. Eso es un hecho. La mentalidad conformista, negativa, tirada al piso y todo, no viene del Señor, ¿eh? En otras palabras, nada puede cambiar si nos quedamos quietos. Simplemente, si algo está quieto y no se mueve, no pasa nada. Es como querer cambiar las cosas haciendo lo mismo todo el tiempo. Albert Einstein lo decía, es
tonto, él decía estúpido, pero no quiero decirlo aquí, es tonto pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo. En la vida espiritual pasa lo mismo, ¿eh? Eso es un hecho. En la vida espiritual pasa lo mismo. Es tonto pensar que las cosas cambiarán si seguimos haciendo lo mismo. Sí. Quizás y probablemente hoy estemos llorando o estemos cabizbajos, pero no es lo que quiere el Señor. Él quiere que en su misericordia y en su amor nos pongamos en camino, nos pongamos en movimiento, que estemos siempre con la frente en alto, no importa lo que diga el mundo de nosotros, no importa ni siquiera el que está al lado de nosotros, sea un hijo, sea una hija, sea un primo, sea un tío, sea el esposo, sea la esposa, sea la suegra, el suegro, no importa lo que diga, nosotros tenemos que estar con la frente en alto y estando seguros de que en verdad lo que estamos haciendo y lo que el Señor nos está dando es para seguir avanzando, no quedarnos estancados. Sí. La persona estancada les pasa lo que a la mujer de Lot, recuerdan esto, por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal. El Señor nos habla en Génesis 19:26 y nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Eso le sucede a las personas que se estancan. Eso le sucede. Yo debo confesar que de joven era muy popular, ¿sí? No lo puedo negar. Porque jugaba fútbol, por N cantidad de cosas. Y lo que yo hacía, todos los demás jóvenes querían hacerlo, querían seguir un poco, entrar en el equipo de fútbol, hacerlo y todo. Pero cometí muchos errores, de los que después me arrepentí. Si yo me hubiera quedado enfocado en las cosas que hice en el ayer, no podía haber avanzado, me hubiera estancado. Vemos nuestras malas decisiones del ayer cuando Dios ya ha borrado nuestro pasado. Tenemos que borrarlo, ¿sí? El recordarlo simplemente nos puede servir como una experiencia vivida y sobre todo como un testimonio para ver la grandeza del Señor. Jesucristo vino a hacer todas las cosas nuevas y nosotros podemos ser nuevos, debemos ser nuevos para Él. Ya no tenemos que ver hacia atrás para convertirnos en sal. Hay que ver la meta, ¿ver hacia dónde vamos. Las experiencias pasadas nos sirven para esa parte del testimonio, de aquello que queremos mostrar a los demás. Debemos dejar de pensar que son otros los que tienen la culpa, de que son otros los que sí pueden lograrlo y nosotros no. Debemos dejar de pensar de, ve tú, porque pues yo soy re lento, ¿no? Dios quiere usarnos en nuestra vida y siempre nos tiene una misión. Y ya hablamos del tema en otras pláticas. Tiene una misión para cada uno de nosotros. No importa que no sea la misma misión que tiene el gran predicador de la congregación enorme, porque él tiene su misión. No importa que no seamos gente que va a otros países llevando la palabra de Dios, porque el Señor le dio esa misión a él. No importa que no nos podamos atrever a subir al microbús para llevar la palabra del Señor, porque es la misión que no nos dio. No nos dio ni la misión, ni nos dotó de esa capacidad, ni nos puso en el fraccionamiento adecuado, no. A nosotros, y a cada uno de nosotros nos dio esa misión, por eso no quiere que nos estanquemos. Quiere que sigamos en movimiento. Si nosotros creemos en el poder de Dios y en su palabra, Él nos llevará a nuevos lugares, a nuevas cosas, a nuevas situaciones que nos permitan estar en movimiento y no estancarnos, pero sí, solo sí, en el cumplimiento de esa misión que nos va a dar. Para Dios ninguna persona es más importante que otra, en verdad. Cada una tiene una misión. Cada una tiene, es más, lo dotó de esos dones, de esos talentos para cumplir esa misión. Pero si no lo entendemos, nos vamos a quedar estancados esperando ser como el de enfrente. No, es que yo no le voy a llevar, no voy a hablar con mi primo de Dios porque hasta que no hable como Armando Alducin o como los grandes predicadores como Dante Gebel y como todos ellos, hasta que no aprenda a hablar como ellos, entonces no lo llevo.
No, el Señor ya te dio una misión, avanza, por favor, no te estanques, ¿sí? No importa lo que hagan los demás, ellos ya tienen su camino, su línea que hacer. Yo tengo la mía, la tengo que cumplir. Todos tenemos el mismo potencial en las manos de Dios, ese potencial que nos va a permitir que cumplir nuestra misión. Pero si nos quedamos estancados, ni vamos a crecer, vamos a volvernos obesos y ni siquiera vamos a avanzar. No vamos a cumplir esa misión. Él quiere usarnos para que logremos el sueño que Él ha puesto y ha preparado para nosotros, para que cumplamos esa misión. Tal vez nuestros sueños de repente se puedan o puedan tocarse, que hubiera sido nuestro sueño el tocar un instrumento, el actuar, el escribir, tener un negocio propio, cerrar un ciclo en paz, ¿no? Cerrar esas partes difíciles, reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Pero el enemigo, aquello que esos ruiditos que de repente llegan a nuestros oídos, ese enemigo que está susurrando, viene a decirnos que no podemos, que solamente hay alguien más que lo pueda hacer y no nosotros. Que es imposible que tú puedas, por lo menos, entender que amar a tu familia es lo más importante, que puedes reconciliarte, que con ese amigo te vas a reconciliar. Hay quien te dice, no puedes, no puedes, no puedes, seguramente te está odiando, seguramente te está viendo feo, seguramente si hablas igual y hasta te pega, ¿eh? No, no lo hagas, por favor, no, 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 no. Sí. ¿Qué son esas cosas que hacen que no triunfemos? ¿Qué son? Yo tengo aquí 4 puntos importantes que vamos a hablar rápidamente. Esos puntos que no nos permiten crecer. El primero, y parecerá absurdo, es la vagancia. Entonces dirán, ¿cómo la vagancia? Sí, hay personas que son vagos. Y cuando hablo de vagancia, no me refiero a que andan en la calle todo el tiempo. Me refiero a que hay personas con tanto talento para hacer cosas y nunca las hacen. ¿Por qué? Porque son vagos, porque no se deciden. En el trabajo somos los mejores empleados, en las escuelas somos los mejores estudiantes, en la casa somos los mejores, pero cuando estamos en una congregación no hacemos nada, somos vagos. Cuando se trata de las cosas de Dios no tenemos la fuerza, el talento ni la habilidad para desarrollarlo, porque somos vagos, que no nos interesa. Somos los más inteligentes para otras cosas, pero no para esto. Hay personas que van a una congregación, van a una iglesia, como le quieran llamar, solamente para ver qué personas nuevas hay, para conocer muchachas o muchachos, para juzgar, para socializar únicamente, para que los demás vean que soy bien espiritual, ¿no? Ese ataque de espiritualidad que de repente nos da. Sí. Van con todas las motivaciones, menos a buscar a Dios. Estos son vagos espiritualmente, son verdaderamente unos vagos espirituales. En Proverbios 13:4, el Señor nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuando nosotros buscamos a Dios en nuestro corazón, Él en verdad, cuando Él está en nuestro corazón, Él nos va a dar lo mejor para nuestra vida, nos va a poner en línea. En Mateo 6:33 el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermoso, ¿no? Es una promesa, es toda una promesa. Pero también esto se refiere a que buscad, no esperar, buscad primeramente. No te dice, quédate estancado, por favor, ¿sí? A que llegue Dios y su reino se te dará, su justicia vendrá contigo, todo será añadido. No, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar. Eso quiere decir, muévete, muévete, ve, busca, para que todas estas cosas sean añadidas. Llegó un momento en mi vida, y también estoy en la hora de las confesiones, en que me desempeñaba en forma muy inadecuada, debo reconocerlo, y afecté a personas
De una u otra forma las afecté y también me afecté en demasía a mí. Esto no me orgullece en lo más mínimo, para nada me enorgullece. Pero llegó un momento en mi vida en que Dios me hizo entender que yo tenía que dejar muchas cosas, unas malas costumbres, dejar malas compañías para poder poner en línea mi vida. Sí, a veces tenemos muletas espirituales. ¿Y a qué le llamamos muletas espirituales? En cierto momento, el rey David, si lo recordarán, lo tenía todo: fama, éxito, el pueblo lo aclamaba, tenía todo lo que quisiera. Esas eran sus muletas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Podemos tener un buen trabajo, un buen auto, una extraordinaria esposa, unos hijos sensacionales. Esas son nuestras muletas espirituales en ocasiones. ¿Sí? Dios tuvo que levantar a Saúl, a alguien más, para perseguirlo hasta que tuviera que esconderse en una cueva. Así aprendió David a depender de Dios. De igual forma, todos debemos aprender de una forma similar a depender de Dios. Esto no quiere decir que no debemos amar a nuestra familia, amar a nuestra esposa, no. Esto quiere decir que la dependencia no debe ser con ellos, sino con Dios. La dependencia principal es con Él y no con aquello que es nuestras muletas. Dejemos atrás las muletas, dejemos de ser vagos, entreguémonos a Dios. Hagámoslo, estemos más en movimiento. Él quiere que busquemos su reino y su justicia. Búscalo, búscalo, búscalo. Eso quiere decir movernos. El segundo punto, el temor. El temor, ¿qué hace? Nos paraliza. No nos permite hacer nada. Cuando somos llenos de la gracia y del amor de Dios, todo temor sale de nuestras vidas. Les voy a dar algunos datos. En Estados Unidos querían pasar una ley para que el alcalde de la ciudad o los alcaldes de la ciudad tuvieran control sobre todas las predicaciones de las iglesias, ¿sí? También se proponía una ley para encarcelar a aquellos pastores que se negaran a casar a homosexuales. No tengo nada en contra de los homosexuales. Aquí es una situación contradictoria. Casarlos, unirlos, hay leyes establecidas, por lo menos en la parte y en el cuerpo del Espíritu Santo y en el cuerpo del Señor. Las personas que promueven esto son guiadas por el temor a ofender a alguien más. ¿Sí? Los pastores que dan con sus bocas, se quedaban muchos con sus bocas cerradas por temor a los demás, por temor a cualquier represalia que pudiera existir el gobierno y demás. ¿Cuántas veces no sucede eso? ¿Cuántas veces por temor nos quedamos estancados? ¿Cuántas veces no decimos no? ¿Por qué? ¿O cuántas veces no tomamos la decisión quitándonos el miedo de encima? ¿Por qué no recordamos todos los días y en todo momento lo que el Señor nos dice en Josué 1:9? Hay que llevarlo tatuado en nuestro corazón. Josué 1:9, el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que no nos quedemos estancados. Esforcémonos, seamos valientes. No debemos temer, ¿sí? Ni desmayar, ni flaquear, porque nuestro Dios está con nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, creerlo. Si no conocemos a Dios, si no creemos en Él, de nada va a servir. Por eso es: busca el reino de Dios y su justicia. Y luego viene: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que levantarnos todos los días para no quedar estancados con esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este punto del temor paraliza. Este punto del temor nos mantiene inmóviles, nos mantiene estancados. Son esas cosas que nos mantienen estancadas, el temor. Es que no voy a poder,
Es que no, no, no. Y si me dice que no, es temor. Viene otra que me encanta, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es mantenerse firme en razones equivocadas. Esa es la obstinación. Las personas obstinadas son como dinosaurios, están destinados a extinguirse. Hay muchas personas que tienen su manera de pensar. Todo el mundo tenemos nuestra opinión, pero hay quienes tienen opiniones que no necesariamente son las más adecuadas y se aferran a ellas. ¿Sí? Hay personas que tienen su mentalidad, su forma de pensar, su manera de pensar y por nada la cambian. Nada hace que cambien. Son gente obstinada. Dices, de veras, es color azul y lo ven azul. El 2.554.000 personas lo ven azul y dicen, no, es rojo. Es rojo azulado, pero es rojo. Para esto vayámonos a Jueces 2:19, donde el Señor nos dice, mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras y de su obstinado camino. O sea, de su camino equivocado. No se apartaban de su obstinado camino. En ocasiones debemos ceder. Podrás tener una idea, y hablábamos de las parejas. Hay coincidencias y hay divergencias. En las coincidencias hay que alimentarlas, hay que hacerlas crecer. En las divergencias, ¿sabes qué? Me quito toda obstinación, soy no condescendiente, pero trato de llevar las cosas en paz, porque no lo voy a cambiar. Quito toda obstinación, ¿sí? Me aparto de ese camino y permito que la otra persona haga lo que no va a cambiar de ser, pero lo estoy aceptando ya. Esa es la obstinación, es eso, es que aún sabiendo que estás equivocado, sigues en ese camino. Después de que eh, hemos recibido a Dios en nuestro corazón, es imposible regresar como éramos antes. Eso lo debemos entender. Y también tenemos un ejemplo. Cuando el rey David peleaba contra los filisteos, el Señor le daba siempre una estrategia distinta para vencerlos. Las personas renovadas, las personas que estamos en este camino de fe, ¿sí? Cambiamos a la voz del Señor. Y saben que hay que estar atentos, hay que guardar silencio a veces para escuchar la voz del Señor y escuchar sus instrucciones, ese camino que nos lleva, esa línea que nos lleva a su redil. Hay que estar atentos, siempre atentos, quitar toda obstinación. La obstinación a veces viene arraigada de nuestra cultura, de nuestras familias, del entorno donde vivíamos antes y que no nos hace cambiar. Si nosotros nos afianzamos del Señor y conocemos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres, nos va a quitar toda obstinación de nuestro corazón y nos va a hacer entender que hay una verdad absoluta que es el camino del Señor. Porque así lo dice su palabra, ¿sí? Creed en mí, ¿sí? Y conoced la verdad y la verdad os hará libres. Y esa es la verdad que nos hará libres. Y eso quitará toda obstinación. Y se correrán los velos de nuestros ojos y podremos ver la luz y podemos ver la verdad que es Él. Otro de los puntos, el último, y ya para terminar, la duda. La duda es fin del ánimo. Se acaba el ánimo cuando hay duda. La duda se presenta ya sea por inseguridad o por ignorancia, por sugestión, por nuestra baja autoestima o a causa de hacer oídos a lo que dicen los demás y no lo que dice Dios. Creer lo que piensan los demás de nosotros y no tener la seguridad de lo que Dios piensa al respecto también de nosotros. Esa es la duda. Y esa duda también nos estanca. Cuando tú pretendes poner un negocio, cuando tú pretendes emprender un nuevo estudio, cuando tú pretendes hacer determinadas cosas, y llega alguien y te dice, no, pero ¿sabes qué?
Si no tienes 50 millones de pesos, no lo hagas. Va a fracasar. Oye, pero quiero estudiar esta carrera. No, ya estás muy viejito para hacerlo. Ya, ¿de qué va a servir? No, no, no. Y entra la duda, y la duda nos paraliza. Entonces nos estancamos. Y al estancarnos, nos quedamos paralizados y el Señor dice, no, muévete, muévete. Hay que movernos. Hay que estar siempre en movimiento. Hay que tener fe en el Señor, ¿sí? Para que nos quite toda duda en nuestro corazón. ¿Sí? Para terminar, quisiera mencionar unas palabras que dijo Roy Bennett, es un escritor, ¿sí? Donde dice que nunca dejes que la duda te mantenga cautivo. Nunca, nunca debemos dejar que la duda nos deje paralizados, que nos deje estancados. Y por otro lado, el Señor nos dice en Santiago 1, el 5 y el 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y definitivamente no podemos, no debemos estancarnos, no debemos estar en duda, debemos tener fe, debemos pedir fe, no dudando de que se dará, porque el que duda es semejante a esa onda, que se va moviendo para todos lados, que no tiene sentido, que a veces se queda estancada inclusive. Dios nos da la oportunidad de que lo intentemos otra vez y otra vez hasta encontrar su camino. De hecho, hasta nos regresa al redil, ¿sí? En esas famosas pruebas. Nosotros podemos alcanzar todas las metas que el Señor nos pone. Podemos llegar a cumplir esa gran misión. Dios ha puesto y nos pone siempre para creer en Él y para creer en ese llamado y para no estar estancados. Estas son las cosas que debemos evitar. La duda, el temor, la obstinación y el ser unos vagos. Hay que evitarlo. Y para terminar, me gustaría cerrar con la palabra del Señor en Filipenses 4, del 12 al 13, donde el Señor nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Es así como terminamos el día de hoy y agradezco muchísimo. Por favor, encarecidamente, no nos estanquemos. Hay muchas cosas por hacer. Nuestra misión está ahí y la debemos cumplir. Pido al Señor y les suplico a ustedes que no se estanquen, no nos estanquemos, sigamos adelante. Muchas gracias a todos.